Que No, nada, por eso. dato para tomar conciencia, más que nada eso. Bien, arrancamos. Entonces, ya acá cambia directamente, si la idea es que se tome, como nos llevan pantalla en rojo, ¿sí? Advertencia de qué vamos a hacer ante un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Es importantísimo actuar de manera inmediata, ¿sí? Porque actuar de manera inmediata o rápida va a aumentar las chances de sobrevida de la persona, ¿sí? Si yo ya sé qué hacer, estoy preparado y capacitado, voy a hacer que esa persona tenga más chances de sobrevida, ¿sí? Así que antes de arrancar, bueno, vamos con la segmentación etaria. Bien. Eh, voy a ir y volver porque está todo unificado con todo, pero bueno, sepan que antes de empezar a hacer la maniobra, nosotros tenemos que clasificar las víctimas y tener cierta noción de qué maniobra, de qué técnica, perdón, voy a aplicar o no. En este caso, sí, nosotros clasificamos en dos grandes grupos, sí, a las personas. Sería en adulto y en pediátricos. Sí, ahora los pediátricos están clasificados en lactantes y niños. Bien, si ven más o menos las imágenes le dan una noción. Un lactante se considera desde el momento en que nace hasta el año de vida. Bien, desde que nace hasta el año de vida se considera que es un lactante. Bien, ahora, del año de vida en adelante, ¿sí? Se considera un niño, ¿sí? Hasta la pubertad, más o menos 12, 13 años, ¿sí? O sea, de 0 a 1 lactante, de 1 a pubertad, más o menos 12, 13 años, es un niño. Nosotros generalmente a los niños no le decimos niños, sino directamente pediátrico, y a los lactantes sí lactante. O sea, siempre van a escuchar que se dice pediátrico lactante. Bien. Ahora, tema adultos. Adultos se considera desde la pubertad en adelante. Bien. Eh, entonces, acá hay que tener ciertas consideraciones porque más allá de tener una clasificación por edad, esperen porque me parece que los voy a... de la segmentación etaria, así que es el tema de estar observando la morfología de la víctima, porque ¿qué puede llegar a pasar? Que yo tenga un nene, por ejemplo, de 11 años, sí, que estaría considerado dentro de un pediátrico y tengo que hacer cierta manera, de cierta manera la técnica, pero que este nene con 11 años tenga una contextura física, no sé, de un chico de 18, ¿sí? Que sea su morfología sea un poco más grande de lo normal, por así decirlo, ¿sí? O qué sé yo, chicos que hacen deporte y entrenan, tienen otro tipo de físico que quizás un nene que es un poco más chiquito, ¿sí? Entonces, yo tengo que, más allá de clasificar pediátrico, adulto y lactante, tener cierta visión de acuerdo a la morfología y anatomía de la víctima, ¿sí? También puede llegar a pasar lo contrario, que por ejemplo un adulto o un anciano mayor, vieron que generalmente los ancianos, algunos tienden a ser chiquititos y muy flaquitos. Entonces, si yo lo veo súper chiquitito no sé, a una abuelita, por ejemplo, y no le voy a hacer la misma fuerza que voy a proporcionarle a un adulto de 45 años. ¿Sí? Quizás a un anciano muy chiquito tenga que tratarlo como un pediátrico, ¿sí? Como un nene. Entonces, tengo que hacer este análisis. Igual, vamos ahora a ver el protocolo y justamente hay un paso específico que es el análisis completo de la escena. Bien, ¿alguna duda hasta acá de esto? No, Hablando de la morfología por el cuerpo, su desarrollo ante una compresión, claro, ¿ok? sí, más que nada eso. Porque piensen que hay que hacer fuerza. O sea, yo más o menos se los comenté la otra vez, pero piensen que con sus manos ustedes van a tener que comprimir piel, grasa, músculo, hueso y el mismo músculo del corazón, que es el miocardio, es un músculo muy grueso, que es una fibra muscular eh, muy gruesa y hay que hacer fuerza. Bien, entonces es bastante cansadora la maniobra. De hecho, la idea es que la clase que viene podamos practicar algo, ¿sí? Aunque sea con una almohada como para marcarle la postura. ¿Sí? Los chicos de la noche, yo me sumé el miércoles a la clase, lo estuvieron practicando y todos decían cansa. Y no hicieron ni siquiera ni 2 minutos, que es lo mínimo, ¿sí? O sea, porque hay que hacer fuerza. Eh, así que nada, es por esto que segmentamos en edades, ¿sí? La técnica cambia. Con adultos es con 2 manos, en los nenes es con una mano y en un bebé simplemente es con 2 dedos, ¿sí?
Entonces va a cambiar y tenemos que estar preparados para eso. Bien, vamos a arrancar. Importantísimo. Tema de bioseguridad. ¿A alguien se le ocurre qué es la bioseguridad? ¿O tiene alguna idea o algún ejemplo? Creo que es bio por infectar, por infecciones, digamos, por infecciones bacterianas. Bien. ¿Alguien más que tenga otro aporte en cuanto a esto? A mí me suena que es seguridad tanto para mí como para el que estoy tratando. Tipo seguridad para los dos. Exactamente, perfecto. No. No escuché. Lo que hay que tener siempre ahora. Exactamente, con todo esto del coronavirus, como que están más a la vista los elementos de bioseguridad, ¿sí? Pero es importantísimo, y sí, exactamente es el cuidado, ¿sí? de mi vida, bien, y de la víctima también, es importante. Tengo que tener, yo soy un rescatista y soy responsable, entonces tengo que mantener el cuidado tanto para mí como para la víctima. Porque también puede pasar lo contrario, ¿no? Nosotros siempre, o por lo menos lo que se supone es que la persona si pasa ahora, tiene un paro cardiorrespiratorio, soy siempre yo el que sospecho que esa persona puede llegar a tener coronavirus y quizás nada que ver. Quizás yo tengo coronavirus y soy un asintomático. Bien, y el contagio a la persona sin saberlo. Entonces, es importantísimo el cuidado tanto para la víctima como para mí. Ahora también, ¿sí? Uno de los cambios que se están haciendo, que estuvimos leyendo, es que primero que se reduce al mínimo la cantidad de rescatadores, o sea, es la menor cantidad posible que intervengan, ¿sí? Y cada rescatista va a tener que tener su EPP completo. Si llegan a leer algún formulario o algún artículo y demás ahora, lo van a ver mucho, quizás también en el noticiero. EPP lo que quiere decir es equipo de protección personal o equipo personal de protección, es lo mismo. ¿Sí? ¿De qué consta esto? ¿Sí? Obviamente esto es más relacionado con los médicos, ¿sí? Pero obviamente va a constar de guantes, ¿sí? Barbijo, las antiparras, tipo las que usan los cirujanos, cofia, el camisolín que usan los médicos y los enfermeros, y demás, mismo hasta las botas, ¿sí? Eso sería un equipo de protección completo, bien, mismo hasta las máscaras y demás. Ahora, nosotros, ¿sí? No estamos tan en contacto con ese tipo de emergencia, con lo cual sí necesitaríamos guantes, tema de, bueno, la mascarilla y barbijo y antiparras, ¿sí? Seguramente se los haya comentado Juanfer, pero es importantísimo el tema de proteger los ojos, ¿sí? Los ojos son como una herida abierta constante, ¿sí? Entonces cualquier partícula que huele de virus, bacteria o lo que sea, ¿sí? Me puedo infectar, ¿bien? Porque el ojo es como si fuera literalmente una herida abierta. Entonces, importantísimo el tema de antiparras, anteojos o lo que sea, ¿sí? Nada, tema de insuflaciones, casi que en este momento se están descartando, ¿sí? La única manera en la que se pueden hacer insuflaciones hasta el momento sería con ambú, que es lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? Que es la bolsa reservorio que se ve en las películas que comprimen, ¿sí? Y con eso insuflan. Si le pasa a un Bien. familiar que vos conocés que está en tu casa, tampoco, ¿no? Si le pasa a un familiar que está en tu casa y vos estás dispuesto a insuflarlo, ahí ya no hay ningún problema. Bien. Corre También hay por una vos parte que exactamente, ya corre por vos mismo. O sea, si no sé, le pasa a algún familiar y vos sabes que estás en tu casa, en cuarentena, y no tiene ningún tipo de riesgo o posibilidad de estar infectado, no hay ningún problema. Sí, lo puedes llegar a insuflar. ¿Sí? Bien, entonces, quedó claro lo de la bioseguridad. Igual lo vamos a ver más detallado cuando ya tengamos todo digamos, el archivo armado, ¿sí? Porque obviamente tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los profes, ¿sí? Que es lo que vamos a bajar. Pero sepan que está dentro de esos. O sea, insuflaciones casi que ni siquiera con esta mascarilla, que hasta el momento servía para evitar cualquier tipo de contagio, pero bueno, este virus revolucionó absolutamente todo, ¿sí? Bien, entonces, seguimos. Hoy lo que vamos a ver son tres cosas si llegamos, ¿sí? Pero para que quede claro, vamos a hacer un cambio en el orden, ¿sí? Para que les sea más fácil. Bien. Vamos a ver cadena de sobrevida del adulto y cadena de sobrevida del pediátrico lactante. Bien. Y después vamos a ver protocolo, ¿sí? Pero sepan que esto, ustedes durante todo el año van a ver tres cadenas de sobrevida. Hoy vamos a ver las primeras dos. La tercera se ve un poco más adelante porque es específica de ahogamiento y de agua, ¿sí? De hecho se llama cadena de sobrevida acuática. O sea, la vamos a ver más adelante. Y hoy vamos a ver
un protocolo de los cuales durante el año vamos a manejar 2, en realidad 3, porque hay uno que cambia muy poco, ¿sí? Hasta ahora todo lo que vamos a ver sería RCP para Legos, ¿sí? Dentro de un par de clases sí ya vamos a empezar con RCP para profesionales de la salud. Es mínimo el cambio, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, arrancamos con la cadena del adulto. Cuando yo les digo cadena, ¿qué se les viene a la cabeza? Cadena de supervivencia, los pasos. Bien, los pasos, pero en tu cabeza, ¿qué imagen aparece si te digo cadena? Pasos que están unidos. Como un efecto Exactamente. dominó. No tanto como un efecto dominó, sino más que nada una cadena. ¿Una cadena con qué está formada? Sí, Un conjunto de pasos. acciones. Dragones. Por eslabones, exactamente, bien. Y esos eslabones tienen un orden, ¿sí? Para formar lo que sería una forma de tira o de cinta. Sí, si estuvieran desordenados sería cualquier cosa y no tendría un orden como, por ejemplo, para formar, no sé, una pulsera, por así decirlo, ¿bien? Entonces, la cadena de sobrevida se llama cadena justamente por esto, porque es una serie de pasos, sí, que tienen un orden específico, ¿bien? Y que no se deben ni alterar, ni alterar el orden, ni saltearse ningún eslabón o ningún paso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque respetando este orden, ¿sí? Lo que hago es aumentar las chances de sobrevida de la víctima. Bien. Por eso es muy importante que se respeten absolutamente todos. Sepan que la cadena va a ir en simultáneo con el protocolo. Bien. Entonces, el primer eslabón, que ahí les aparece el dibujito de un teléfono. ¿A qué les suena o qué les hace pensar? Hay que llamar a alguien, a la ambulancia. Perfecto, sí, a alguien no, a la ambulancia. Bien. Entonces, sí, Me acabaron de llamar recién y se me cortó todo lo que dijo recién. ¿de qué? ¿De qué? ¿De la cadena o desde antes? De la cadena del primer eslabón que lo que estaba describiendo y me llamaron y se me cortó todo. Ah, perfecto, igual no habíamos dicho nada, decía o sea, nada tan importante, que a qué les suena la imagen del teléfono, el primer eslabón, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y estábamos diciendo de llamar, ¿bien? ¿Llamar a dónde? Preferiblemente al 107 porque es más directo. También está la opción del 911, pero bueno, quizás ya lo hayan visto con Juan, el 911 lo que hace es derivar y demás, el 107 es más directo, ¿sí? Ahora, es importantísimo el tema de llamar, porque si yo no llamo, la ambulancia nunca va a llegar y voy a estar haciendo RCP durante toda mi vida. Y yo lo que más necesito es que llegue la ambulancia para que esa persona vaya al hospital. Bien, ahora, al momento de llamar al 107 es importantísimo los datos que yo le voy a estar pasando a la operadora. Bien, ¿cómo decirle? Primero, que estoy capacitado en hacer RCP. Bien, importantísimo. O sea, hola, sí, mi nombre es Micaela, estoy capacitada en hacer RCP, tengo una víctima, le doy una descripción de la víctima, ¿sí? Aproximadamente qué me parece la edad, ¿sí? Le digo, mira, está inconsciente, no responde, no respira. Bien, también es importante que le diga la cantidad de víctimas, si es una, si son dos, si son tres, si veo algún tipo de herida, si tiene sangre, si puedo hacer algún tipo de análisis de la situación, se lo paso, ¿sí? Después, esto es importantísimo, voy a solicitar un DEA. ¿Sí? Te pido por favor que me envíes una ambulancia con un DEA. ¿Qué es un DEA? Un desfibrilador externo automático. Bien. Que tenga electroshock. Es algo similar. O sea, ustedes seguramente se les viene, cuando dicen electroshock, viene la imagen del médico con las dos paletas en el pecho de la persona. Es algo similar, solamente que el DEA es automático y gradúa el voltaje y la descarga y en qué momento dársela. En cambio, ese lo maneja el médico. Que no tenga pulso. Claro, estamos hablando, es una aclaración que también les comenté a los chicos del curso anterior, todo lo que veamos acá es para la persona que no responde ni respira o respira de manera anormal. Todo el resto de las cosas es primeros auxilios. Si late y respira, lo comentan con Juanfer. Bien, nosotros acá solamente nos enfocamos en personas que no responden, no respiran o respiran de manera anormal. Pero el día lo podemos manejar igual. Sí, el DEA lo puede usar cualquier persona. Ahora vamos al eslabón específico del DEA. Bien, entonces, importantísimo pedirle que en la ambulancia me traigan un DEA y algo sumamente importante es que la última persona que corta soy yo. ¿Por qué? Porque si la operadora, sepan que los operarios tienen todo un protocolo a seguir de preguntas para ellos poder clasificar
la emergencia, ¿bien? Y ahí derivar la prioridad de la ambulancia o no. Entonces, si yo corto antes de que me hagan alguna pregunta, quizás la operadora supone, bueno, no es tan importante y la ambulancia tarda más de lo normal, ¿sí? Entonces, es importantísimo que el último en cortar soy yo y previo le pedí un DA, ¿bien? Entonces, primer paso, reconocer la emergencia y activar el servicio de emergencias médico. Profe, pregunto. Sí, Si en el caso de que haya más personas, ¿no? Ahí Sí. en la escena, ¿no es recomendable derivar ese llamado y empezar a hacer RCP para no perder tiempo? O sin embargo hacemos la llamada y después empezamos con el RCP. a eso voy. Vamos a ver el orden de la cadena como corresponde y Perfecto. después obviamente van a haber salvedades. Si no estoy solo, o sea, yo puedo empezar y otra persona llama. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver a eso. Entonces, segundo eslabón, ahí lo ven, son las dos manos, ¿sí? Marcando la técnica. Entonces, el segundo eslabón va a ser iniciar la maniobra de RCP. Si ustedes ven, la imagen dice RCP y abajo dice CAB, o como decimos nosotros, CAP, ¿sí? Que la C es de compresiones, la A es de apertura de vías aéreas y la B es de inflaciones, ¿sí? Ya no decimos más boca a boca, ¿bien? Pero igual quedó la B por protocolo. ¿Sí? En realidad es por la traducción de respiración en inglés y quedó la B y nosotros en castellano, como para seguir la regla mnemotécnica, lo traducimos en boca a boca, ¿bien? Pero no se usa más. Entonces, El DEA, ¿qué vendría a ser? Porque dice desfibrilación rápida, pero desfibrilación se me viene el coso ese que es de electricidad, ¿no? sí, es que es eso, es un aparato Pero- que lo que hace es darle una descarga al corazón. Pero eso Para- no lo tenés en un caso de emergencia habitual, por ahí en un caso, por ejemplo, en la plaza, ¿no lo tenés eso así? A ver. Es un elemento que hay que tener. Es un elemento que tienen que tener lugares específicamente públicos. Hay una cierta cantidad de personas de tránsito durante, por ejemplo, los estadios de fútbol, los shoppings, los clubes Bueno, deportivos, deben tenerlo. De hecho, hay una ley que lo vamos a ver. Tenemos toda una parte específica de DEA y zona cardioasistida, que es justamente todo esto. ¿Sí? perfecto. Pero sí, hay que tenerlo, ¿bien? Perfecto. No, a ver, no lo podemos tener, no sé, como por ejemplo la mascarilla, cada uno en su casa. O sea, sí se podría, pero bueno, es bastante caro. Entonces por eso se tiene así en lugares públicos grandes. Bien. De hecho en los aeropuertos hay un montón por todos lados. Si alguno se fijó y demás, o en los shoppings, hay bastante. ¿Bien? Entonces, pasamos al tercer eslabón, bien, que es el DEA, que es el desfibrilador externo automático. Me voy a adelantar un poco, así lo ven. Por ejemplo acá, sí, esta es parte del protocolo, pero ahí bien pueden ver la imagen, sí, donde está el DEA. En este caso se ve la imagen. Ese mismo equipo es el que tenemos en la escuela. Nosotros tenemos uno de entrenamiento que es a pila, ¿bien? Entonces ese es igual, solamente que lo usamos para entrenar. Y ahí a la derecha de la pantalla se puede ver lo que en realidad hace. Bien, acaba un parche, acaba el otro, queda el corazón en el medio y se da una descarga que lo que hace es revertir el desorden eléctrico del corazón. ¿Sí? Como para que se den una idea. Y sí, da una descarga eléctrica. ¿Es fuerte la descarga? Sí. O sea, imagínate que tienen que reorganizar el corazón, así que es bastante fuerte. Bien. De hecho, la idea es que igual es un circuito cerrado, se comprobó que no debería hacerle mal a alguien si lo toca, pero se dice que si por alguna razón te da la corriente a vos, te puede llegar a hacer mal. Por eso es importante al momento de la descarga no estar tocando a la víctima. Bien. Entonces, DEA, más o menos ya lo vimos. Después lo vamos a ver más en detalle. Cuarto eslabón, soporte vital avanzado y traslado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar la ambulancia con lo que necesite la víctima. Avanzado, sea droga, adrenalina, epinefrina, todo lo que le puede llegar a aplicar un médico, no nosotros, ¿sí? Y después, obviamente, el traslado hacia la ambulancia, hacia el hospital. Perdón. Por último, quinto eslabón, ¿sí? Cuidados integrados post-paro cardiorrespiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Profe, perdón, ¿podría repetir el cuarto que justo se me fue el internet? sí. Cuarto eslabón, soporte vital avanzado y traslado. Esto quiere decir, cuando llega la ambulancia al lugar y los médicos le aplican a la víctima lo que necesite, cualquier tipo de drogas o RCP más avanzado,
Con más avanzado me refiero a quizás tengan ambú y cosas más específicas, sí, que no nosotros solamente con insuflaciones y las manos para comprimir. Bien, llega la ambulancia y lo trasladan al hospital. Sí, No, no era eso que te quería preguntar. Es la llegada del SAME. claro, exactamente. Sepan que también nosotros tenemos ciertas abreviaciones, como por ejemplo, para decir esto, soporte vital avanzado, o si no también le decimos llegada del SEM. SEM, que es Sistema de Emergencias Médicos. Si lo quieren escribir quizás sea más corto. Bien. Y después, quinto eslabón, cuidados integrados posparo cardiorrespiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser todos los cuidados que necesite la víctima o tratamiento que necesite la víctima en el hospital, de los cuales se va a ocupar el médico, ¿sí? Y después o las modificaciones en los hábitos que tenga que implementar esta persona, ¿sí? Todas las personas que sufrieron un paro cardiorrespiratorio pues tuvieron que hacer un cambio, ya sea alimentación, actividad física, el tema de manejar el estrés y demás, ¿sí? Es todos los cuidados que tiene que tener la persona luego de sufrir esta situación. ¿Alguna consulta? Bien. Buen día, Mica. Pero viene la ambulancia, se lo lleva, el guardavida ahí, ¿qué hace? Por ahí quizás es la parte legal, pero nada. Se lo lleva, suerte, recuperate y a seguir. En realidad sí, o sea, después ya es cuestión moral o personal si llegas a tener algún contacto con un familiar o querés saber el seguimiento de la... Porque está justo ahí los demás familiares con él. Claro, o demás, ¿sí? Pero sí, o sea, una vez que viene la ambulancia, no estás... Hasta no ahí estás llega la uno, digamos. Exactamente. Esperen, los voy a ver ahí, porque había un ruido molesto. Si no, los muteo para que no moleste. No estás obligado a ir en la ambulancia, salvo que, bueno, a veces puede pasar que las ambulancias son una cagada, literalmente, y no venga la cantidad necesaria de profesionales y demás, es algo que te pidan, si vos podés llegar a irte, puede llegar a pasar, como no, pero no es que estás obligado, ¿bien? O sea, tu función es sacarlo del agua, mantenerlo hasta que, o sea, oxigenado o con vida, hasta que llegue la ambulancia. O sea, cuando llega el médico, ya es responsabilidad del médico. Listo. ¿Sí? Pues ya, gracias. Bien. Entonces, sí. Dijiste que ibas a explicar después cómo se utilizaba el DEA. Sí, quédense tranquilos que tenemos directamente práctica y teoría específica de DEA. O sea que despreocúpense, no va a ser solamente nombrarlo y nada más. ¿Sí? O sea, lamentablemente para poder practicar con el DEA vamos a tener que esperar a que vuelvan las clases a la normalidad, pero por una cuestión de que quedó en la escuela. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Hasta acá, cuidados integrados por paro cardiorrespiratorio, el último eslabón, para refrescar, activo el servicio de emergencias médico, inicio de RCP, consigo un DEA. Algo que me faltó aclarar acá es el DEA está en el tercer eslabón por la razón de que, si bien está antes de la ambulancia, ¿sí? Lo que puede llegar a pasar es que yo me encuentre en un lugar cardioasistido, ¿sí? O en alguno de estos lugares que mencionamos, aeropuerto, shopping o club, por ejemplo, APB tiene DEA, ¿sí? Y puedo llegar a conseguir un DEA antes de que llegue la ambulancia, ¿sí? Con lo cual me aumenta muchísimo más las chances de sobrevida para la persona. ¿Sí? Se dice que hay 3 minutos, que son los 3 minutos de oro, lo vamos a ver más adelante, pero si dentro de los primeros 3 minutos yo logro cumplir con los primeros 3 eslabones, que sería activar el servicio de emergencias médico, iniciar el RCP y colocar el DEA, la persona tiene entre un 70 y un 80% de posibilidades de sobrevida. ¿El DEA puede ser que se encuentre donde está la manguera de bomberos? No sabría decirte, depende de qué lugar. Porque en los aeropuertos algunos están donde están las mangueras, en otros lugares está donde están los pilotes y en otros lugares están donde la gente transita bastante. Exactamente, va a variar de acuerdo al lugar. Hay lugares que lo ponen, por ejemplo, no sé, un sector de emergencia y te ponen todo junto, pero sí es muy similar a, por ejemplo, es como una cajita. Es una cajita roja que dice algunas son rojas, romper el vidrio. Exactamente, algunas son rojas, algunas son blancas. Yo, por ejemplo, tengo algo que es medio boludo, pero con el equipo con el que entreno lo que hacemos es viajamos bastante, entonces cada vez que viajamos lo que vamos haciendo, vamos sacando fotos con los distintos DEAs de los distintos países.
Y nada, es como una boludez que también está buena como para ir reconociéndolos y ahí te das cuenta que hay diferentes. Van cambiando los lugares, hasta lo que dice y demás, pero generalmente el símbolo es este corazón con el rayito. Y con el rayito. Y la caja blanca o roja generalmente. Pero se ve, o sea, la idea es que se vea bien. Sí. Gracias. De nada. Bueno, seguimos. Profe, Sí. Esperen que- siempre se hace RCP sí o sí. Por ejemplo, si tenés el DEA primero, ¿no? ¿Tienes que hacer RCP o usás le das prioridad a usar el DEA? Bien, importante, si una persona tiene la suerte de que justo se desvanece, a ver, termino con vos y ahí le contesto a Valeria. Si alguna persona, por ejemplo, justo se desvanece cerca del DEA, o sea, con decirte, nada, 20 metros, lo que hago es revisar, o sea, fijarme si responde, si no respira y demás. Si me doy cuenta que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio, ahí ni pierdo tiempo. Sí, directamente o le pido a alguien que me lo alcance o lo agarro y lo coloco. ¿Sí? Si no, lo que se hace es iniciar el RCP hasta que llegue el DEA. ¿Sí? Si lleva un tiempo, inicio el RCP, cuando viene lo coloco y se utiliza. ¿Sí? Bien. A ver, la pregunta de Valeria. La 2 es la compresión con las manos. No, es RCP completo. O sea, compresión con insuflación. Por eso decía CAB de compresiones, apertura de vías aéreas y boca a boca. Ahí está. Ahí te respondí. No sé si tiene algo más, si me querés escribir. Y seguimos. Profe, Lucas del CEL me está diciendo por WhatsApp que se le fue Wi-Fi que está intentando reconectar. Ok, perfecto. Bueno, si se puede conectar, genial. Si no, después le pasan a ustedes, igual el Power después lo suba al Drive seguro. Bien, o se los paso por mail. Bueno, seguimos con la cadena de sobrevida pediátrica. A ver, quiero que me digan ustedes si ven algún cambio en esto respecto a la del adulto. Y el primero, el orden. Bien, el orden. ¿Y algo más? ¿Solo el orden? ¿No les parece que hay algo que la del adulto no estaba? El DEA no está. Bien, el DEA no está y esta tiene algo que la del adulto tampoco. La fotito del nene con el cinturón, si observan ahí. Bien. Tiene ciertos cambios justamente por la principal o el principal fundamento para todo, ¿sí? O sea, todos los cambios de la cadena del pediátrico lactante se basan en lo mismo, en que la causa principal de los paros cardiorrespiratorios en pediátricos y lactantes es una asfixia, ¿bien? Producida por un trauma de una asfixia. Por eso está abajo la imagen del nenito jugando, que después se lleva el objeto a la boca, si se fijan, hace el signo mundial de la asfixia, que cuál es llevarse las manos hacia el cuello. Todas las personas de manera inconsciente, ¿sí? Cuando se asfixian, hacen este gesto, ¿sí? Como queriendo indicar, exactamente, queriendo indicar que tienen una obstrucción, ¿sí? Entonces, la causa del paro cardiorrespiratorio es el principal fundamento de estos cambios. Por eso que el primer eslabón de la cadena de sobrevida del pediátrico lactante es la prevención, ¿sí? Por eso el nene con el cinturón. Ahora, el curso anterior me preguntaba, ¿y pero qué tengo que hacer para prevenir? Acá no hay algo específico, ¿sí? La prevención tiene que ser constante y estar todo el tiempo. A los nenes hay que estar vigilándolos y estar a su cuidado, sino dejarlos solos con cosas chiquitas, fijarse el tema de los tamaños de los juguetes. Por algo los juguetes tienen una segmentación etaria y van diciendo de tal edad a tal edad, ¿sí? El tema de no dejarlos solos en las piletas, un montón de cosas más, ¿sí? Y eso es constante. Bien, ahora, el segundo eslabón es iniciar RCP, ¿sí? Y después llamo. Acá hay una salvedad importante en la cual yo voy a hacer RCP durante 2 minutos y luego voy a llamar al servicio de emergencias médico. Bien, ¿por qué va a ser así y por qué 2 minutos? 2 minutos es lo que dura un ciclo de RCP completo. Bien. Ahora, esto va a ser ¿por qué? Porque lo más probable que la causa, al ser producto de una asfixia, es más reversible. Lo que quiere decir que yo puedo llegar a revertir la situación y que el nene recupere los signos vitales, ¿sí? Recupera los signos vitales si yo veo que está dentro de todo consciente. Lo que puedo hacer es directamente ni esperar a que venga la ambulancia,
y llegar y llevarlo al hospital. ¿Sí? No pierdo tiempo, me subo al auto y lo llevo al hospital. Son 2 minutos con 2 dedos. Depende si es un nene o un bebé con Es 2 más dedos, grande, sino también una mano. con una mano. Más Bien. cansador todavía. Pero es así. 2 minutos, Bueno. frenás y demás. 2 minutos y ya más. Ahora, esperen, porque esto es solamente en el caso de que yo esté solo con el nene. ¿Bien? Esto es solamente si me pasa una situación y estoy solo con el bebé o el nene. ¿Sí? Ahora, que esto iba también a la pregunta anterior, en el tema de las víctimas y demás. Si yo llego a estar con alguien, ¿sí? Acompañada con alguna persona, lo que hago es le digo, por favor, llama al servicio de emergencias médico que yo empiezo a hacer RCP. ¿Sí? No pierdo tiempo. ¿Bien? Es por esto, justamente. Si yo estoy solo, lo primero que voy a hacer es iniciar el RCP para aportarle oxígeno y para ayudar a que el objeto salga, ¿sí? Y después voy a llamar. Ahora, si estoy acompañado, no pierdo tiempo y directamente llama y yo empiezo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, en todo caso que Sí. da un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y si ahora, si se traba un elemento, ¿no Sí. se le puede hacer maniobra Heimlich? Sí, sí, En la obvio. boca, a través de la boca del estómago, ¿era? Sí. Hay igual cambia la maniobra y si es un bebé o si es un nene, pero quédense tranquilos que tenemos toda una unidad específica de asfixia. Obviamente, RCP se hace cuando la víctima ya está inconsciente, ¿sí? Vos tenés hasta 2 momentos podés hacer Heimlich. El primero es hasta que el objeto, si alguien no sabe lo que es la maniobra de Heimlich, no se preocupe, lo vamos a ver, pero también es la maniobra de desobstrucción. Sí, es la típica cuando una persona quizás se ve mucho o hay videos más que nada, cuando una persona está comiendo y se asfixia, ¿sí? Una persona va de atrás y hace como fuerza en forma de J sobre la boca del estómago, ¿bien? Eso se hace hasta que el objeto sea eliminado o la persona quede inconsciente. Si la persona queda inconsciente, automáticamente empiezo con el RCP. ¿Sí? Pero eso lo vemos un poco más adelante. Vieron que yo les comenté lo del tema del LEGO, persona que está en contacto, que es una persona que no está en contacto con la emergencia médica. Bueno, lo que estamos viendo ahora es todo para LEGOs. Nosotros como profesionales de la salud tratamos cosas más específicas, como paros respiratorios, obstrucciones de vías aéreas y demás. ¿Sí? Así que ahora solo vemos lo básico. Bien, entonces, en Una el caso de consulta, que... profe. Sí, Esto es en el caso, o sea, no es en el campo específico del trabajo nuestro, en la playa o en la pileta. Que ¿qué lo que cosa? tiene que ser, en el caso de un ahogamiento o obstrucción por agua, a eso me refiero. Sí, las cadenas se respetan siempre. O sea, la cadena Ok. se respeta siempre. Bien, no importa, o sea, por ejemplo, un ahogamiento, que acá también aclaro, solamente nosotros ahora, a partir de ahora, le vamos a decir ahogamiento a lo que sería asfixia por inmersión. O sea, que una persona se ahoga en el agua. Todo lo demás es asfixia. Por ejemplo, no sé, es normal decir o común quizás se ahogó con la comida o se ahogó con un juguete. No, ahogó, nosotros tenemos que mantener el léxico, es solamente para agua. Bien, que de hecho ni siquiera se dice ahogó, porque una persona ahogada quiere decir que se murió, ¿sí? Claro. Sino que tiene una asfixia por inmersión. Me perdí con tu... bien, ahí volví. La cadena se aplica a todo. De hecho, la asfixia por inmersión es una asfixia, se trata tal cual. Es más, lo vamos a ver más adelante, pero la cadena de sobrevida acuática es muy similar y está súper relacionada con la del pediátrico lactante. Justamente también inicia con la prevención del guardavidas. Así que esta es súper similar. Bien. Buenísimo. Entonces, seguimos. Esos serían los primeros 3 eslabones. Acuérdense esto. En el caso de que yo esté solo, primero hago 2 minutos de RCP y después llamo. Si estoy acompañado, yo inicio y la otra persona llama, o yo llamo y la otra persona inicia. Da igual. Los últimos 2 eslabones son exactamente iguales. Soporte vital avanzado y cuidados posparo cardiorrespiratorio. Bien. Ahora, como bien dijimos, el de acá no está. ¿Sí? ¿Y por qué no está? Justamente la razón es por lo mismo. Lo más probable es que los paros cardiorrespiratorios en los nenes sean producto de una asfixia. ¿Sí? Entonces, el DEA se considera que no es tan necesario. ¿Por qué? Porque el corazón de ese nene está sano y funciona bien. No es que ese corazoncito tenga alguna falla o alguna patología. Bien. Y
una asfixia es mucho más reversible. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? El DEA no está en la cadena de sobrevida. Ahora, si yo tengo una situación y en el lugar en el que estoy es un lugar cardioprotegido y tengo un DEA a mano, lo utilizo igual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el DEA es completamente seguro. ¿Sí? Se dice también que, por así decirlo, vulgarmente es a prueba de boludos. ¿Por qué? Porque no hay manera de que falle. Solamente te habilita la descarga si lee la actividad eléctrica desordenada específica. Por más que vos quieras apretar el botón de descarga, si el DEA no lee una fibrilación ventricular, no la va a aplicar. ¿Bien? Entonces, Profe, hay que sacarse el... respondió por el Zoom. Dice, profe, A ver. las dos, igual no entendí la pregunta, por eso no la dije. Profe, las dos, en las compresiones con las manos, y yo le respondí a un bebé con los dedos, pero por eso no le entendí bien la pregunta. No, me parece que lo que quiso decir es la 2, supongo que se refiere al segundo eslabón, que solamente se ven las manos. Se pone ese símbolo como de iniciar RCP, pero es RCP completo, con compresión e insuflación. Supongo que quiso preguntar eso. En el caso del nene, no sería con 2 manos, sería con una, y en el caso del bebé sería con 2 dedos. Pero es como el símbolo general de RCP. Bien, después se adapta de acuerdo a la víctima. Por más que No el sé objeto quede o no en la garganta Sí. y quedó inconsciente, se hace RCP. Sí, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, la maniobra de Hemrich, que es la que sería para eliminar el objeto, si Sí. no logré sacarlo y la persona ¿Y qué? cae inconsciente, sepan que Ahí. si un paro respiratorio se mantiene de 2 a 4 minutos, de paro respiratorio va a pasar a paro cardiorrespiratorio. Claro. ¿Bien? Entonces ahí automáticamente yo voy a iniciar RCP. Que las mismas compresiones, ¿sí?, van a ayudar a que el objeto pueda salir. Entonces yo voy a estar mirando, ¿sí?, y en el caso de que lo vea y pueda llegar a retirarlo, con el dedo en forma de gancho lo retiro. Ahora, también hay distintos tipos de obstrucciones de vías aéreas, hay total, hay parcial y demás, ¿sí?, que tiene distintos tratamientos. Sí, sí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, perfecto, con el tema del DEA. Lo que no está en la cadena, lo que no quiere decir que si yo tengo un DEA lo puedo utilizar igual. ¿Sí? No, no hay nada indicado que a uno le haya hecho mal y demás. Pero bueno, no está justamente en la cadena por esto. Pero como recién les comentaba, el DEA, si se lo coloco y lee que no es necesario, porque ese corazón está bien, no va a aplicar la descarga. Bien. Entonces no va a pasar absolutamente nada ni corre peligro. ¿Sí? Por eso se dice que es a prueba de cualquier tipo de persona que esté capacitada o no. ¿Sí? Lo puede usar cualquiera, esa es la idea. Que sea apto para personas capacitadas como no. ¿Sí? Porque aparte te dice absolutamente todo. Te va diciendo, por favor, coloque los parches, descubra el pecho del paciente, aléjese, dice absolutamente todo. Es como si fuera un GPS. ¿Sí? Pero obviamente si yo estoy capacitado, acelero muchísimo más el proceso porque ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sí? A ver, que hay más preguntas. En el lactante también, ¿en qué sentido? Esto es, o sea, la cadena esta es pediátrico lactante, es tanto para el pediátrico como para el lactante. Y el DEA es lo mismo. De hecho, hay distintos modelos de DEA, o sea, sepan que un DEA es un aparato eléctrico, con lo cual hay distintos modelos, como si por ejemplo fuera un celular. Entonces, por ejemplo, hay DEAs que vienen con parches de adulto y vienen con parches pediátricos. Hay DEAs que vienen solamente con parche de adulto, pero tiene un atenuador. Por ejemplo, el que nosotros tenemos en la escuela tiene atenuador, que tiene una palanquita, ¿sí?, que tiene como una forma de un dibujito, un osito, que si vos la activas, automáticamente se pone en modo pediátrico. Bien, utilizas los mismos parches, pero la descarga va a ser para un pediátrico. Y después hay DEAs que directamente no tienen nada, que solo tienen parches de adulto y se pueden utilizar igual. Lo mejor es usar uno que tenga graduación para pediátrico o lactante, pero si no, no hay nada que diga que le pueda haber hecho mal. ¿Sí? Estamos bastante jugados con la hora, no sé si tienen alguna pregunta, pero como para que se dejen anotado y arrancar la clase que viene con esto, el tema del protocolo. Para que quede claro, cada vez que se le pregunte cadena, ¿sí?, decime la cadena que vas a utilizar, no sé, por ejemplo, en un examen práctico van a tener una situación, un simulacro, y se le dice, ¿qué cadena vas a utilizar? Van a tener 3 posibles opciones de respuesta.
adulto o pediátrico, o en el caso de que sea una situación de ahogamiento, cadena acuática. Bien. ¿Qué pasa? Se confunden mucho lo que es cadena con protocolo. ¿Sí? La cadena tienen esas tres opciones. Ahora, si se les pregunta protocolo, siempre nos vamos a estar refiriendo a doctor CAP o después el que vamos a ver más adelante, doctor ABC. ¿Sí? Tenemos tres protocolos, que en realidad uno es el mismo que el otro, que sería doctor CAP, tenemos dos. Solamente que este que están viendo ahora ustedes, que es el que vamos a ver, es el de Legos. Después el de profesional de la salud cambia, pero es una pavada lo que cambia. ¿Sí? Se le agrega un puntito más, nada más. Bien, pero sepan esto, si se les pregunta protocolo van a responder doctor CAP o doctor ABC. Si se les pregunta qué cadena vas a estar utilizando, adulto pediátrico o en su momento la acuática. ¿Sí? Entonces, para comentarlo por arriba, cada letra significa un paso que yo voy a realizar. D, R y el punto van a estar incluidos en el primer eslabón, ¿sí? En el caso del adulto, de activar el servicio de emergencias médicos, ¿sí? Porque si se fijan, la D es de distinguir el peligro, ¿sí? Ahí me fijo que la escena sea segura tanto para la víctima como para mí. Lo digo ahora rápido como para que les quede la idea, en la clase que viene lo vemos bien detallado. La R va a venir de respuesta y respiración. Yo me voy a acercar, una vez que veo que la escena es segura para mí y para la víctima, me voy a acercar y me voy a fijar si la persona me responde a los estímulos verbales y dolorosos. ¿Sí? Yo le voy a preguntar, hola señor, ¿me escucha? ¿Me puede decir su nombre? ¿Sí? Si veo que no me responde, voy a aplicar un estímulo doloroso, que puede ser, por ejemplo, una presión acá a la clavícula, ¿sí? Que es algo molesto. También apretar en esta parte entre el pulgar, ¿sí? También duele, a ver si la persona reacciona, o pedirle que abra los ojos. Exactamente, es bastante molesto. ¿Sí? A ver si la persona reacciona. Si no reacciona, lo que voy a hacer es acercarme, ¿sí? Y observar la zona abdominal. Si se expande la caja torácica, si se le mueve la panza, ¿sí? Si está muy abrigado, le saco la campera, el buzo o lo que tenga y me fijo. ¿Sí? Para ver si responde y si respira. El puntito quiere decir activar el servicio de emergencias médico y pedir un DEA. Bien. Y la C viene de compresiones torácicas, la A de abrir las vías aéreas, que es la maniobra específica para poder insuflar. Y la B, como les decía, el boca a boca, que en realidad son insuflaciones, ¿sí? Que nada, viene la B del tema de traducción en inglés y demás, ¿sí? Entonces, como para que les quede claro, o por lo menos verlo así por arriba, el protocolo que vamos a estar viendo ahora, pero después la clase que viene, si se fijan, vamos a ver todo uno por uno, ¿sí? Nos vamos a detener más que nada en la técnica, las compresiones. Bien, que si se fijan es la postura correcta que tenemos que ejecutar, la velocidad y demás, y la idea es la clase que viene, aunque sea practicar los últimos 10 minutos, ¿sí? Aunque sea con un almohadón y demás, para que marquen la postura, ¿sí? A ver, que creo que tenía un par de consultas en el chat. ¿Cuándo se considera ahogado? En realidad se considera ahogado cuando una persona directamente se murió, por así decirlo, producto de una asfixia por inmersión. Es eso. Si no, siempre decimos asfixia por inmersión directamente. ¿Sí? Después, bueno, se ven hay distintos tipos de ahogamiento, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos toda una unidad específica, porque cambia si es agua dulce, si es agua salada, si es en pileta y demás. No es lo mismo. Sí. Planteo secuencia, ya sé que la pregunta esta es muy amplia, porque pueden decir muchas cosas. Pero en una situación en la cual vos te encontrás una persona, ¿no? Tiene el pecho en la silla y está inconsciente. ¿Tiene el pecho en la silla? Está boca abajo la persona, está inconsciente sí. en una silla. Vos en esa situación, vos tenés que palparle a la persona si respira con las manos en las costillas para ver si tiene una buena compresión torácica, porque supongamos que la persona se haya caído, se haya clavado algo. ¿Cómo vos lo trabajás en esa situación? Bien, no, ahí va mucho de acuerdo a lo que les diga, por eso yo les comentaba. Ahí hay muchas cosas que, por ejemplo, trauma, lo ven específico con Juanfer y yo no me quiero superponer a lo que él diga, ¿sí? Pero en este caso, hacer una escena segura también implica tener un lugar apto para poder hacer la maniobra, ¿sí? Por ejemplo, en esa situación, yo sí o sí, si la persona no respira y tengo que hacer la RCP, lo tengo que mover, ¿bien? Sí. Y lo tengo que colocar en una superficie firme. O sea, siempre es importante que la persona esté sobre una superficie firme. Por ejemplo, hacer RCP en una cama no sirve, ¿bien? Porque colchón la persona se va a mover y no me va a permitir hacer la presión correcta.
Entonces es importante esto, ver la manera, generar el menor daño posible, ¿sí? Para poner a la persona en el suelo y poder hacerle RCP. También va a pasar, no siempre te encontrás a la víctima directamente boca arriba y perfecta, apta para que hagas RCP. Vas a tener que tener ciertas modificaciones. En ese caso lo que hay que hacer, hay que ver una cosa si tienes tabla rígida, si no tenés, si tenés que usar tu propio cuerpo de tabla y girarlo y rotarlo. Implican un montón de cosas. Pero vuelvo a lo mismo, no me quiero superponer con lo que te diga el profe de primeros auxilios. No, yo porque tenía esa duda, porque puede ser que la situación sea muy compleja, porque capaz el chabón la persona está boca abajo, tiene algo clavado en el pulmón, vos capaz que lo moviste, se salió, se desangra. Es muy amplia la pregunta, por eso te quería hacer tu No, totalmente. De hecho, hay solamente 3 posibles casos en los que primero se soluciona eso y después se hace RCP. Por ejemplo, una hemorragia. No me puedo poner a hacer RCP si tengo un sangrado arterial. Primero tengo que hacer el torniquete y tratar eso. ¿Sí? Porque si no, hasta voy a empeorar la situación. Si tengo una pérdida de sangre y yo me pongo a comprimir y hago que aumente la circulación, ¿sí? Se va a desangrar más rápido. Entonces, hay cosas que tengo que tratar previas a iniciar RCP. ¿Sí? Hay que ver si tenés un neumotórax, un montón de cosas más, ¿sí? Que nada, que primero hay que tratarlas para después poder hacer RCP. Totalmente, sí. Bien. ¿Alguna otra consulta más? A ver qué hay en Yo el chat. te puedo pedir que me pongas la página esa de los pasos del RCP, ¿Cuál? la de los 30, Esto, ¿no? pero lo vamos a usar la clase que viene igual, ¿eh? Ah, no, en la que se viene lista, entonces nada. Sí, Dale. tranquilo. No les voy a dejar esto y listo. Quédense tranquilos, que la clase que viene vemos todo el tema de la frecuencia y demás. Lo que está muy bueno, que hacemos siempre, por lo menos lo empezamos a implementar, el tema de hacer RCP, nos refuimos de hora. RCP con música, sepan que no solamente es la de los VGs ni la Macarena, ¿sí? Se hacen como viejas, pero hay un montón de canciones que ayudan. Cualquier canción que tenga de 100 a 120 bits por minuto sirve, ¿sí? Como para marcar el ritmo y está bueno, se pone un poco más de onda al momento de ir aprendiendo el ritmo de las compresiones. Bien. Así que quédense tranquilos que lo vamos a practicar. Bueno, si tienen alguna Yo duda justo o alguna cosa. pregunté si los trae,